Analicemos por qué se da una intervención directa o indirecta en el mercado por parte del Estado. A ver, ¿cuáles son los motivos que llevan al Estado a intervenir en la economía? Si nos remontamos a las clases anteriores, encontramos que son básicamente por las fallas de mercado, ¿sí? ¿Y a qué me refiero cuando digo que existen fallas de mercado? Y quiero decir que el mercado muchas veces no es capaz por sí solo de sostener un óptimo funcionamiento económico, ¿sí? Y muchas veces se causan problemas dentro del mercado debido a este mal funcionamiento, a esta mala asignación de los recursos que realiza el mercado. Entonces, cuando existen estas fallas de mercado, es cuando el Estado debe de intervenir. A modo de resumir lo que veníamos viendo en clases anteriores, podemos argumentar que la intervención del Estado en el mercado puede ser por diferentes motivos, ¿no? Primero decíamos que era para ofrecer un marco legal, ¿sí? A todos a los que intervienen dentro del mercado, tanto compradores como vendedores, ¿no? Les damos un marco legal para que ellos sepan cuáles son los límites en los cuales tienen que establecerse. Luego podemos decir también que va a intervenir para que la competencia de mercado sea lo más genuina posible, ¿sí? Y que el mercado trate de funcionar de la forma más equitativa posible. También decíamos que el gobierno puede decidir intervenir para lograr una redistribución del ingreso y de las riquezas, ¿sí? Lo puede realizar, en este caso, mediante la imposición de impuestos sobre la renta o bien sobre el ingreso, ¿sí? También hablamos de que el Estado puede intervenir, ¿sí? En la asignación de los recursos. Bueno, y acá planteamos un poco de las externalidades. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que a veces las empresas tienden a llevar a cabo sus actividades económicas de modo tal que perjudican a otros, ¿sí? Y cuando esos otros nos vemos perjudicados sin vernos envueltos en ninguna función ni de oferente ni de demandante, esa externalidad nos estaría perjudicando. Nosotros habíamos hablado en el caso de los ríos que son contaminados por las empresas papeleras, ¿sí? Así que bueno, el Estado interviene cuando se producen estas externalidades negativas. Y también hablábamos de una de las funciones más importantes, que era la de estabilizar la economía, ¿sí? Mediante diferentes políticas que puede utilizar el Estado, políticas fiscales o políticas monetarias, ¿sí? Para lidiar algunos de los problemas como ser desempleo e inflación, que son fenómenos típicos dentro de los ciclos económicos. Entonces, todas estas cuestiones hacen que el Estado deba de intervenir de modo directo o indirecto. Y ahora vamos a ver estas formas. Bueno, ¿cómo sería un tipo de intervención directa? ¿Qué sería básicamente? Bueno, es cuando el Estado interviene como un sujeto económico, ¿sí? ¿Y cómo sería? Bueno, lo puede realizar de tres formas, ¿sí? Puede ser un sujeto que tome posesión o que cree una empresa pública. También lo es cuando nacionaliza una empresa, ¿sí? O alguna de sus actividades, o bien cuando interviene en la planificación, ¿sí? Estas cuestiones suelen suceder cuando el rol económico que están haciendo las empresas no es de modo eficiente. Entonces el Estado se ve en la obligación de intervenir de modo directo. ¿Por qué? Porque, bueno, entiende que son bienes esenciales los que producen estas empresas. Entonces, al cumplir un rol tan importante dentro de la economía macro, ¿sí? Cuando decimos macro es a nivel país, entonces el Estado se ve en la necesidad y obligación de intervenir de modo directo, ¿sí? Y lo puede realizar de estas tres formas: mediante el imperativo de poner empresas públicas, nacionalizando alguna, o bien actuando de modo de ayudándola a su planificación. La intervención indirecta. A ver, ¿cuándo el Estado puede intervenir de modo indirecto para afectar a la economía y a la demanda y a la oferta? Bueno,
A ver, lo puede realizar mediante medidas que sean de modo indirecto, ¿sí? Valga la redundancia, para que modifique nuestro comportamiento. A ver, ¿cuál sería un ejemplo claro? Un ejemplo claro es cuando se devalúa la moneda, ¿sí? Porque cuando devalúa la moneda, lo que tiende a hacer es a incrementar las exportaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora la moneda no es la moneda al estar devaluada para los demás es más barato, entonces tienden a comprar más productos de nuestro país. Entonces, devaluando, lo que se hace es fomentar las exportaciones, ¿sí? Entonces, por eso decimos que de modo indirecto, una devaluación favorece a las exportaciones. De modo contrario, cuando se produce una revaluación de la moneda, se favorece las importaciones. ¿Por qué? Porque nuestra moneda, al estar revaluada, que vale más, ¿sí? Nosotros vamos a querer comprar más cosas afuera, desalentando las exportaciones, ¿sí? Estas son algunas de las intervenciones indirectas que los gobiernos pueden tomar, ¿sí? Para solventar alguna de estas fallas de mercado que suelen tener todas las economías de los países. Entonces, los estados corrigen estas fallas de mercado con alguna de estas políticas. Y cuando hablamos de fallas de mercado, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? Decíamos que la falla de mercado sería aquel momento en el cual la economía y la interacción de los agentes económicos se mueve de modo tal que genera imperfecciones. ¿Qué son las imperfecciones? Bueno, una imperfección es un monopolio, ¿sí? Un monopolio sería aquel que solamente logró vender un solo producto y todos tenemos que comprarles a ellos y ellos estarían imponiendo el precio y el precio no se estaría dando por ley de oferta y demanda, ¿sí? Entonces, si nos remontamos a clases anteriores, ¿qué pasa? Si dejamos fluctuar, ¿no?, el precio y la demanda, se nos va a dar en un precio de equilibrio, ¿no? Los monopolios, ¿qué hacen? Ponen un precio, el precio de ellos mucho más arriba del precio de equilibrio, lo cual favorece a ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a aumentar el excedente del productor, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son las medidas que puede tomar un Estado para contrarrestar ello? Bueno, puede ser una ley antimonopolio, ¿sí? Que de hecho se estuvo viendo bastante el último tiempo. Otra de las fallas de mercado que suelen ocurrir son las externalidades, que lo hemos abordado bastante, ¿no? Y el otro son los bienes públicos, que decíamos, los bienes públicos eran aquellos en los cuales el Estado tenía que intervenir en el mercado y ofrecer estos bienes, porque nadie más lo quería hacer. El ejemplo del Faro, ¿sí? El ejemplo del ejército y demás, que bueno, los agentes económicos entienden que no son rentables, entonces no intervienen en ellos, no deciden ofrecerlos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunas de las medidas que suele tomar el Estado con respecto a ellos? Bueno, establece contratos, establece nuevas normas para las externalidades, ¿sí? Da servicios provisorios de producción de bienes públicos, diciendo que son provisorios, nada más, pero bueno, hasta que muestre que son rentables y otro decida dar esos bienes, ¿sí? Bueno, esas son una parte de las fallas de mercado. Las otras fallas de mercado son la desigualdad en cuanto a la distribución de la renta y la riqueza, ¿sí? A ver, ¿qué hace el Estado cuando existen este tipo de fallas? Bueno, vemos que puede imponer impuestos progresivos, asistencia social, subsidios y las transferencias, que habíamos dicho cuáles eran, ¿sí? Mediante la asignación universal por hijo y demás. Otra de las fallas de mercado son la inflación, ¿sí? La inflación, el desempleo, bueno, y en algunos de los casos de algunos países se da un bajo o nulo crecimiento. Entonces, ¿cómo logramos resolver este problema? Bueno, con políticas económicas y más que nada sectoriales, ¿sí? Porque si apuntamos al sector que no está creciendo, tenemos que dar un incentivo sectorial.
Bueno, y tenemos las últimas dos que son la falta de especificación de los derechos de propiedad. Esto suele suceder muchísimo, ¿sí? No se especifica cuál es el derecho que se tiene sobre una propiedad, sobre derechos de autor y demás. Entonces, ¿qué hace el Estado? Interviene promulgando una ley que logre proteger a estas personas, porque se suelen incumplir muchos contratos, ¿no? De esta forma. Pero bueno, vamos a abarcar en detalle cada una de estas fallas de mercado a continuación. Cuando analizamos las fallas de mercado, decíamos que el monopolio, la creación de un monopolio es una de las fallas de mercado que el Estado debe intervenir para disolverlo, ¿no? Pero veamos por qué el mercado tiende a crear monopolios. Bueno, decíamos que existían también los bienes públicos, ¿no? Y aquellos bienes que eran poco rentables. Y casi de modo contrario podríamos decir que los monopolios también tienen algo que ver con eso de bienes públicos, pero en caso contrario. ¿Por qué? Porque por un lado decíamos que los bienes públicos es porque es poco rentable. Y en el caso de los monopolios son aquellos que son muy rentables, pero requieren de un capital de inversión muy alto, que pocos lo tienen. Entonces, en este caso, las empresas que tienen ese capital tan alto para invertir son las que lo hacen, y de esta forma, como son tan poquitos, logran hacer un monopolio. A ver, ¿cuáles son los ejemplos más comunes de un monopolio? Bueno, aquellas empresas que se han dedicado a la telefonía, al gas, a la electricidad, al agua de red, ¿sí? Es muy común en estos servicios esenciales que se den condiciones monopólicas. A ver, ¿qué sería? Bueno, un único proveedor, ¿sí? Ante una demanda tan grande. Entonces decimos que este sería como una faceta extrema de mercado. ¿Por qué? Porque ellos van a imponer los precios y nosotros, dado que necesitamos consumir estos servicios o bienes, ¿sí? Estamos sometidos al precio que ellos indiquen. Analíticamente podemos decir que las 4 características que definen a un monopolio sería que existe un solo vendedor, ¿sí? Que los bienes que producen no tienen sustitutos cercanos, ¿sí? Eso es, bueno, casi como la característica más definitiva para un monopolio. Bueno, también existe en muchos casos información imperfecta, lo que hace que nosotros nos sometamos con mayor cuestión al precio que ellos imponen, ¿sí? Porque la información es imperfecta, nosotros no sabemos bien cuánto es que vale realmente el servicio que ellos nos dan. A eso nosotros llamamos información imperfecta. Y bueno, como la última característica podemos decir que la empresa que logra hacer un monopolio es un fijador de los precios, ¿sí? Entonces la curva de la demanda, que por lo general tiene pendiente negativa, ¿sí? En este caso se enfrenta a la condición monopolística de otra forma, ¿sí? Nosotros no es que vamos a decir, bueno, a mayor precio, menor cantidad. Y no, en este caso nosotros no podemos establecernos frente a este mercado con nuestra curva de demanda con pendiente negativa, ¿sí? Bueno, realmente va a ser una curva mucho más aplanada, ¿sí? Tendiendo a hacer una asíntota con el eje X, ¿sí? Cuando hablamos de monopolios, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que aquellos que acceden a tener un monopolio realmente tienen que pasar unas barreras para ingresar al mercado que son realmente altas. Cuando les digo barreras de entrada, lo que tenemos que imaginarnos son como muros, ¿sí? Que la empresa tiene que atravesar escalándolos para poder hacerse propio de este monopolio. A ver, ¿cuáles son esas dificultades, esas barreras que tiene para establecerse como monopolio? Bueno, en primer cuestión son las legales, patentes y las licencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, cuando uno se hace de ciertas patentes, que lo podemos ver en el caso de la medicina, los laboratorios grandes, ellos se hacen de las patentes, ¿sí? Que cuesta mucho dinero y un proceso muy largo.
Entonces, una vez que se hacen de estas patentes, ¿sí? Es legal la creación de este monopolio, ¿sí? Pero no todas tienen la espalda financiera para cumplir con estos procesos legales de licencias, patentes, ¿sí? Entonces, bueno, es una barrera que aquel que quiera establecerse sabe que la tiene que pasar. En segundo término, bueno, tenemos que la economía de escala, ¿sí? ¿Qué es la economía de escala? Bueno, cuando yo produzco un bien, supónganse que yo fabrico abrochadoras y como tengo una empresa chiquita, logro fabricar, no sé, 10 abrochadoras por día. Pero a medida que mi curva de experiencia va avanzando, voy encontrando la técnica para producir más, ¿sí? Entonces, primero comenzaba produciendo 10 por día, luego voy a producir 15, 20, hasta que en algún momento logre producir 1000 abrochadoras por día. Esa curva de experiencia que me da esa economía en escala, porque yo cada vez escalo más, produzco más, ¿sí? Presenta una presión, ¿sí? Para la competencia, ¿sí? Entonces, solamente aquellos que lograron perfeccionarse y ser cada vez mejores en lo que producen, ¿sí? Logran esta economía de escala y en el momento que logren establecerse e imponer los precios, son aquellos que van a lograr este monopolio, ¿sí? A ver, esto se puede dar porque por los precios bajos, ¿sí? No sé si recordarán ustedes que en algún tiempo atrás, hace muchos años ya, existían los todo por 2 pesos, ¿sí? Estos todo por 2 pesos estaban caracterizados por empresas chinas que producían con una escala, chicos, terrible. ¿Y qué pasaba? Establecían precios muy bajos que era imposible competir para la producción local, ¿sí? Eso fue una de las causantes que se destruyera la industria nacional, porque no podían competir, ¿sí? Entonces decían que era un monopolio natural. Natural porque la empresa solita se había perfeccionado tanto que había logrado producir a una escala inmensa y reducir sus costos bien bajos, ¿sí? Eliminando de esta forma a toda la competencia. A ver, la última barrera que nosotros estaríamos abordando, ¿sí? Sería la de el control de un recurso esencial. Sí, yo sé que quizás cuando les dije de un monopolio natural, ustedes se van a los recursos naturales, pero no. Cuando hablamos de monopolio natural es porque la empresa de modo solito, naturalmente, logró esa economía en escala. Pero existen también un monopolio para aquellas empresas que logran hacerse, ¿sí? De un determinado recurso natural, ¿sí? Como es el agua, como es el gas, ¿sí? Entonces, esas empresas que logran invertir todo lo necesario para hacerse de este recurso, realmente logran un monopolio, ¿sí? Decimos que es una barrera de entrada porque realmente el costo de inversión es muy alto, es abismal, al punto que algunas empresas, que el Estado no puede a veces invertir tanto como lo pueden hacer algunos agentes económicos que son muy poderosos y solamente ellos tienen el capital necesario para invertir en ese sector. Profundicemos un poco más el concepto de monopolio natural, ¿sí? Como para que no queden dudas de la diferencia que presenta este con otros. Decíamos que, bueno, un monopolio se da de modo natural debido a la eficiencia que tiene esta empresa para producir a nivel escala muy alto, ¿sí? Y yo les recordaba en esa época del 2000 los todo por 2 pesos, ¿no? En el cual las empresas chinas inundaban el mercado argentino con productos muy baratos. A ver, ¿qué pasa? Estas empresas que logran producir a una escala enorme trabajan con los costos medios, ¿sí? A ver, ¿qué son los costos medios? Quizás con las otras profes ustedes lo han tratado, ¿no? Pero los costos medios sería como, a ver, entre mi costo fijo que yo tengo que pagar todos los meses, y la luz, el gas, el sueldo de los empleados y demás, los costos que son para producir y aquí la ganancia. Entonces, de todo ello, a grandes rasgos les hablo yo, hacemos un costo medio, ¿sí? Y entonces las empresas logran este costo medio llevarlo bastante bajo y obtener un buen rendimiento, ¿sí? Entonces, estos monopolios que se dan de modo natural, como trabajan muchísimo al filo de los costos medios decrecientes, ¿sí? Cuando se da la competencia entre dos empresas, producen eficiencia económica. Y esto es
como lo más novedoso que podríamos decir, ¿no? ¿A quién se le ocurriría si hablamos en cuestiones de capitalismo que la competencia, según el capitalismo, es siempre buena, que llevaría a la eficiencia? Bueno, resulta que en el monopolio natural no, ¿sí? Cuando tenemos un monopolio natural, sabemos que la competencia entre dos o más empresas de un mismo rubro lleva a la ineficiencia económica. ¿Por qué? Por los costos medios, ¿sí? Porque ellos tienen niveles bastante altos para producir. ¿Por qué? Porque tienen mucho personal, porque tienen un capital enterrado muy alto. Y cuando digo capital enterrado me refiero a toda la estructura, ¿sí? A la empresa en sí. Entonces, con este capital que ellos tienen, que es un costo fijo, que es bastante alto, además le ponen su ganancia y de este modo logran dividir ello, logran un costo medio, ¿sí? Este costo medio siempre va a ir decreciendo para lograr ser siempre los mejores en el mercado. Pero ellos, para eliminar a la competencia, ¿qué pasa? Tienen que ofrecer precios bajos, ¿sí? Solamente de esta forma ellos eliminaron a la competencia. Siempre recuerdan el ejemplo de Argentina. Eliminan la competencia porque por ofrecer precios muy bajos. ¿Por qué? Porque lograron costear muy bien estos costos medios decrecientes para ellos, llevándolos al mínimo. Una vez que la competencia quedó muerta, ellos ahí recién podrán elevar un poquitito los precios, ¿sí? Pero solo cuando no exista más competencia. ¿Qué pasa? Cuando llega a este punto, puede ser que alguna de las otras empresas quiera volver a producir y entonces en este momento es cuando se da la ineficiencia económica, porque si llega a competir una empresa e ingresa al mercado de este monopolio natural, lo que va a suceder es que la empresa monopolística va a tener que reducir aún más sus precios, llevando muy abajo sus costos medios, ¿sí? Entonces produce ineficiencia, al punto que algunas empresas chinas lograron producir casi al punto de no obtener ganancia para quedarse con el monopolio natural. Entonces es como un juego bastante delicado, ¿sí? Aquellos que quieren hacerse de un monopolio natural van a jugar mucho con sus ganancias, lo van a llevar al mínimo indispensable para eliminar a toda la competencia y luego así hacerse de este mercado. En este caso los invito a realizar una comparación, ¿sí? Más gráfica para entender por qué la competencia perfecta sería lo ideal, en este caso al monopolio. A ver, nosotros habíamos analizado qué era el excedente del consumidor y cuál era el excedente del productor, ¿no? Y recordar esos términos nos va a ayudar un montón. A ver, analicemos. Cuando tenemos la presencia de un monopolio, decíamos que era porque existía solamente un vendedor, ¿no? De contrapartida, si estaríamos nosotros en competencia perfecta, en vez de un solo vendedor, lo que tendríamos son muchos vendedores y muchos compradores, ¿sí? De modo que en esta intersección van a establecer el precio de equilibrio, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el monopolio lo ofrece una sola persona? Y aquí los invito a que miren el cuadro y fíjense en la parte de eficiencia, ¿sí? Vamos primero al de competencia perfecta, que es el que estamos más acostumbrados a ver. Tenemos por un lado la oferta con pendiente positiva y la demanda con pendiente negativa. Entonces decíamos que nosotros a mayor precio, menor cantidad, ¿sí? Se sobreentiende. Y en ese juego establecemos el precio de equilibrio. Entonces, arriba tenemos nuestro excedente del consumidor y abajo que tenemos el excedente del productor, ¿sí? Bien detallado como para que se ubiquen mejor. ¿Qué pasa cuando teníamos un monopolio en el cual una sola empresa era la que ofrecía este producto, ¿sí? Y decíamos que no tenía sustituto, que había información imperfecta, que esta empresa es la que fija el precio, y bueno, y existían una serie de barreras para ingresar a este mercado, lo cual desalentaba a que otros desean ingresar en este mercado. Todo ello que les dije, lo que hace es llevarnos a la situación de eficiencia monopolística. Miren, el precio de mercado ya no queda establecido, ¿sí? Por este juego de mercado, la ley de oferta y demanda, sino que el precio queda establecido por arriba del precio de equilibrio, si lo comparamos con el de competencia perfecta.
¿Y qué es lo que sucede? Bueno, el excedente del consumidor se ve reducido. Y acá es cuando encontramos un uso apropiado al excedente del consumidor, ¿no? Analizándolo de esta forma, nos damos cuenta que cuando nos sometemos a, toda la sociedad se somete a un monopolio, lo que estamos resignando es nuestro excedente del consumidor, ¿sí? No maximizamos nuestros ingresos con un monopolio que nos impone el precio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queda? Un excedente del consumidor más grande, y ese triangulito de verde que yo les puse ahí significa una pérdida irrecuperable, ¿sí? ¿Para qué? Para el mercado, porque el mercado de esta forma se vuelve ineficiente, ¿sí? Pero bueno, esto es más o menos gráficamente como para que entendamos por qué el monopolio es una falla de mercado y el Estado debe de intervenir para evitar los monopolios. Analicemos ahora lo que es un oligopolio, ¿sí? Ya vimos que lo que era un monopolio, ahora nos tocaría analizar mejor qué es un oligopolio. A diferencia del monopolio, el oligopolio tiene una competencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En el mercado, ¿sí?, en el cual se van a desarrollar estas empresas, son pocas las empresas que compiten, ¿sí? Entonces, estas pocas empresas son eficientes compitiendo entre ellas, ¿sí? A diferencia de lo que hablábamos anteriormente, que en el monopolio natural se lograba una ineficiencia cuando se competían dos empresas, ¿sí? Acá no, en el oligopolio, estas pocas empresas que van a competir dentro del mercado lo hacen de modo eficiente, ¿sí? Son poquitas, pero así están bien, podríamos decir. ¿Qué pasa? Estas empresas oligopólicas tienen una demanda pero terrible, es muy grande la demanda, ¿sí? Entonces, estos oferentes, ¿sí?, estas empresas, que yo les doy el ejemplo más que nada de las tarjetas de crédito, ¿no? Porque, a ver, tenemos varias, tenemos Visa, Mastercard y American Express, que estas tres es como que controlan el mercado de las tarjetas de crédito. A ellas les va muy bien, ganan muchísimo dinero, y los demandantes somos muchos, todos quieren tener estas tarjetas. Entonces, de esta forma ellos funcionan bien, ¿sí? Y el oligopolio les da estas condiciones, una demanda totalmente asegurada y, y la competencia de los oferentes está bastante controlada. Entonces, podríamos decir que el oligopolio tiene estas características: mucha demanda y la competencia entre los pocos oferentes se realiza de modo óptimo y ellos logran establecer sus precios a pesar de que existe una pequeña competencia entre ellos. Analicemos un poco las características que definen si estamos en presencia de un oligopolio. Las primeras características y las más importantes son que las ventas que van a realizar estas empresas está realizado por un pequeño puñado, ¿sí?, de empresas. Son poquitas, como decíamos anteriormente, ¿no?, que damos el ejemplo de las tarjetas de crédito. Entonces, lo que hacen ellas es influenciar a todo el mercado, ¿sí?, de modo constante, porque cada cosa que hacen la sitúa como en un pedestal en el cual todo el mundo ve lo que ellas hacen y tienden a copiar las empresas que son seguidoras de ellas, ¿sí? Bueno, además decíamos que en estos casos, a ver, ¿cuál es la tarjeta de crédito que funcionaría como líder? ¿Sí? No se los voy a decir porque si se los digo estaría dándole la respuesta a una de las preguntas. Pero lo que tenemos que pensar es eso, es fijarnos qué empresa figura como líder y aquellas tratan de imitarlas. En una época, hace ya mucho tiempo, cuando Italcred fue sponsor de la selección argentina, lo que hacía era tomar las características que tomaban esas empresas líder, ¿no? Entonces imponía, bueno, el plan oro para los que tenían un límite muy grande, el plan básico para la clase media y media baja, y ofrecía muchos servicios, ¿no?, para sectorizando la demanda que tenían. Pero ¿qué pasa?
Italcred, como no es una empresa de tarjetas de crédito grande, lo que hacía era imitar a lo que hacían otras, ¿sí? No lograba imponer nada, solamente trataba de seguir los pasos de aquellas que marcaban el terreno, ¿sí? Entonces, bueno, esa es otra de las características. Y decimos, bueno, cuando hablamos de los precios, ¿qué pasa? Estas empresas, las grandes empresas, ¿sí? Pensemos en las 3 tarjetas de crédito más grandes, lo que hacen es imponer los precios, ¿sí? Se sabe que, bueno, el costo de financiación es tanto y el resto tendrá que seguirlo, ¿sí? Entonces ellas marcan muchísimo el camino de los precios y en cuanto a las actividades que se realizan, ¿sí? Decíamos, bueno, en el caso de los planes, distintos planes que hacen y los precios, ¿no? Y bueno, y todo esto que venimos hablando de cómo marcan el terreno, cómo marcan el sendero, cómo establecen los precios y demás, hacen que estemos en una situación de competencia imperfecta, ¿sí? Entonces, recordémoslo, si nos remontamos a las clases anteriores, las características de la competencia perfecta aquí no se estarían dando ninguna de ellas. Por eso decimos que un oligopolio es una falla del mercado. Entonces, cuando hablemos de oligopolios, tenemos que saber que los oligopolios se pueden dar por dos tipos, ¿sí? Y vamos a encontrar dos, básicamente. Por un lado, los oligopolios diferenciados, que se van a caracterizar por ofrecer un mismo producto, pero con características diferentes, ¿no? Y por el otro lado tenemos el oligopolio concentrado, que va a ser un mismo producto, pero con similares características. Analicémoslo con más detalle en los siguientes PowerPoint. A ver, expliquemos mejor qué son los oligopolios diferenciados, ¿sí? Porque al principio es como que cuando uno lo presenta en información pareciera que hablamos de todo lo mismo, pero no. A ver, un oligopolio diferenciado se refiere más que nada a aquellas empresas, ¿no?, que fabrican productos que requieren, bueno, decíamos, de una gran inversión, ¿sí? Y que hay empresas que compiten con este mismo producto, pero lo que hacen es diferenciar a sus productos, ¿sí? Recordemos siempre que lo más característico es el capital que tienen que invertir, que es muy alto. A ver, el ejemplo más claro son las compañías aéreas, ¿sí? O también los vehículos, que es para mí quizás en este caso el mejor ejemplo. ¿Cuántos Audi conocemos? ¿O cuántos Audi TT, ¿no? Que en mi época, yo ahora no sé cuáles eran los mejores, pero cuando yo iba a la facultad era como el auto que todo el mundo quería tener, el Audi TT. ¿Cuántas empresas venden un auto como ellos, o como esos? O como las Ferraris, ¿sí? ¿Qué pasa? Podemos encontrar, ¿sí?, que hay muchas empresas que producen autos, pero pocas se especializan, ¿sí?, como ellos, que lo que hacen es invertir en una tecnología muy avanzada, en que lograr una eficiencia en cuanto a la velocidad que logran alcanzar y demás, ¿no? Entonces lo que hacen es eso, es invertir en hacerlo diferente a su producto, en darle mucho valor agregado, ¿sí? Y a eso nos referimos con oligopolios diferenciados. Si bien hay empresas, tenemos a Fiat, a Chevrolet, a Peugeot, que producen estos bienes, encontramos que pocas se especializan en esto, en la alta gama, podríamos decir. Por el otro lado tenemos a los oligopolios concentrados. A ver, ¿qué sería un poco los oligopolios concentrados? Son aquellas empresas que, bueno, encontramos que hay pocos productos, ¿sí? Y si bien su materia prima podríamos decir que es relativamente fácil de encontrar, el mejor ejemplo de ello es las maquinitas de afeitar. A ver, no es tan difícil de producir esta materia prima, ¿no? La maquinita, la Gillette, podríamos decirlo, no es la marca que se me viene a la mente porque ya directamente relacionamos la marca con el producto, se logran imponer de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos decir de estas hojas de afeitar que se encuentra en un mercado oligopolio y es concentrado, porque hay pocos lo que los producen, ¿sí? Y sus productos son prácticamente igual. Pero, a ver, nosotros siempre elegimos a uno, a Gillette en este caso, ¿no? Pero hay muchos que lo producen y nosotros solamente elegimos a uno.
Entonces, a modo de resumen, podemos establecer como la principal diferencia entre un oligopolio y un monopolio es que el monopolio se da cuando un producto o un servicio en particular está encargado solamente a una persona, ¿sí? O una sola empresa es la que lo brinda a todo ese gran demanda que tiene, ¿no? Y en cambio el oligopolio va a estar dado cuando este bien o servicio está dado por un grupo minoritario de empresas, ¿sí? Que trabajan básicamente con los mismos productos, pero tienen tiene un dominio estas en el mercado, ¿sí? Pero siempre es un grupo minoritario de empresas que trabajan y por lo general una logra resaltar entre todas ellas.